El día de hoy vamos a trabajar con lo que es las conversiones de temperatura. Bien, cómo nosotros podemos convertir la temperatura, recordando que la temperatura es una unidad básica en lo que es la implementación o las transformaciones en química, bien, de un laboratorio. Profesor, ¿por qué se tocará aquí temperatura? Porque comúnmente nosotros dentro del laboratorio, nosotros visualizamos o resolvemos muchísimas cosas con temperatura, en la cual se va a ver reflejada en distintamente el grado que se establezca de acuerdo a las temperaturas como tal que nosotros podamos ver. Bien, la que más común nosotros sabemos o ubicamos es la temperatura en lo que es la unidad de grados Celsius, ¿ya? O también lo que nosotros conocemos como grados centígrados, ¿bien? Error decirles grados centígrados porque estamos repitiendo la palabra. Lo correcto o lo mejor de esta unidad como tal o de este parámetro de temperatura, es decir, grados Celsius, ya para no estar repitiendo grados centígrados, grados centígrados. Bien, ok. La competencia a trabajar es la competencia explica, respectivas capacidades comprenden y evalúan. Bien, la meta de nosotros el día de hoy es conocer la temperatura en sus diversas formas, ya cómo nosotros podemos conseguirlas o concebirlas dentro de lo que es el parámetro unitario, ya sea Fahrenheit, sean Kelvin o sean grados Celsius, ¿ya? Para poderlo ver. Profesor, ¿cómo nosotros podemos definir a lo que es la temperatura? Bien, cuando nosotros definimos la temperatura es, de acuerdo a los conceptos, de acuerdo a científicos o el concepto científico, nosotros definimos a la temperatura como la cantidad física tensorial, ¿ya? De tensión, de calor que nosotros podemos tener como tal a nivel corporal, bien, relacionada con el grado de agitación de las moléculas en un cuerpo o sustancia. Fíjense, cómo nosotros podemos obtener una temperatura básica o una temperatura en la cual, o como profesor, nosotros podemos visualizar cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una sustancia y le aplicamos calor, por ejemplo, tenemos una olla con agua, ya la montamos para hacer el café, para hacer el té, ya indistintamente lo que vayan a realizar, y yo enciendo la cocina, ya, y automáticamente se está aplicando calor, se está transfiriendo, ya, es decir, porque el medio donde se va a transferir va a ser lo que es la olla como tal, sea de metal, sea de aluminio, indistintamente el tipo de olla que nosotros tengamos en casa, ¿bien? A su vez, cuando yo le aplico calor, ¿qué pasa con las moléculas? ¿Se quedan estables o se comienzan a mover? ¿O se agitan? ¿Qué creen ustedes? Pregunto yo. Cuando ustedes tienen calor, ¿qué pasa? O cuando, por ejemplo, ustedes les pega el sol, ¿qué pasa? Uno directamente corre y sigue recibiendo el calor, el impacto de la radiación solar, o se quita de la radiación solar. No se quita. Uno se quita, correcto, se quita y uno trata de buscar lo más posible la sombra para que no impacte mucho lo que es la radiación solar. Eso pasa. Cuando nosotros visualizamos toda esa agitación de lo que son las moléculas es porque hay calor, existe un calor, existe la agitación, se agita como tal todo lo que son las moléculas de un cuerpo, una sustancia. Y a su vez yo puedo calcularle qué tanta cantidad tensorial tiene, ¿ya? ¿Ok? Cómo está esa estructura de la temperatura en lo que nosotros podemos visualizar lo que son los parámetros como tal. Bien, profesor, ¿cómo nosotros podemos calcular la cantidad de calor que puede estar dentro de un cuerpo? Bien, o la cantidad de temperatura. Nosotros lo calculamos a través de un termómetro. Bien, antiguamente, bueno, ya se han actualizado a nivel de lo que son los termómetros digitales, ya, pero hay un error porque en química o en el laboratorio se trabaja con temperatura de termómetros básicos o antiguos porque es lo mejor que nosotros podemos utilizar, bien, sea indistintamente el grado que venga. Nosotros lo introducimos en la sustancia y podemos ubicar cuántos grados de calor tiene como tal, bien. Los termómetros, si en nuestro asiento, por ejemplo, fíjense, aquí les coloco un ejemplo. Si en nuestro asiento, es decir, donde nos sentamos, donde estamos sentados, visualicen, la parte metálica, tocamos la parte metálica, ¿cómo la sienten? ¿Cómo la sienten? Frío. Ajá, la van a sentir. Toquen la parte metálica. Ya, la parte metálica. Luego, toquen la parte de la madera, si tienen una parte de madera. ¿Ya?
Ajá, fíjense, tendremos la sensación de que el metal se encuentra más frío que la madera, ¿correcto? Fíjense, toquen, ustedes mismos pueden hacerlo, pueden hacerse mismo. Fíjense que nosotros sentimos que la madera no tiene tanto o no está tan fría como lo es el metal. Bien, sin embargo, se encuentran a la misma temperatura. Se encuentran a la misma temperatura. Bien, lo podemos verificar con un termómetro. Es decir, tocamos metal frío, madera no está tan frío, pero se visualiza que están en un mismo temperatura. Es decir, por eso que dice, estamos en Lima, por ejemplo, a tantos grados. Bien, más ahorita en el verano que aumenta, aumenta y aumenta. ¿Ya? Entonces, el sentido del tacto no es la mejor manera de medir la temperatura de un cuerpo o sustancia. Por este motivo se han creado instrumentos, lo que nosotros denominamos termómetros, ya entre los cuales tenemos termómetro de gas, pirómetro óptico, termómetro metálico, termómetro de máxima mínima y el más usado es el termómetro clínico, mostrado en la figura que presenta lo que es el estrangulamiento muy cerca del bulbo metálico, ya que contiene mercurio. Recuerden que todos los termómetros que se trabajan, ojo, que no sean digitales, tienen mercurio. ¿Por qué creen ustedes que tendrán mercurio? ¿Por qué creen ustedes? A ver. No le puedes medir la temperatura. Porque es el elemento principalmente que nosotros o que los científicos ubican para calcular la temperatura más rápida. Ya, por resumirse. Y a su vez, fíjense, nosotros antiguamente, ¿o no han visto a la abuelita cuando agarran el termómetro que uno tiene fiebre y no tiene el digital, sino el viejito, y le va haciendo así, lo agita, lo ven, lo agita para bajarle la temperatura, a ver si lo tiene y poderlo nivelarlo, ¿ya? A eso que nos colocan debajo de la axila, que nos colocan debajo de la lengua para calcularnos la temperatura, ¿ya? Eso tienen que cuidarlo mucho, porque a veces uno de darle así, se cae y se parte. Eso tiene mercurio. El mercurio es altamente contaminante y quema. Ah, profesor, yo agarré unas bolitas del termómetro que eran como bolitas. Esas bolitas que a veces ustedes lo colocan, ese es mercurio puro. Cuídense porque el mercurio quema. El mercurio es totalmente cancerígeno. Cuando usted caiga, se parta, traten de hacerlo con recogedores y botarlo en el instante. No lo manipulen, no lo toquen, porque eso es un contaminante. ¿Ya? Es un contaminante que incluyen los termómetros como tal. Y si ustedes los tocan de manera de forma errónea, lamentablemente tienden a contaminarse. Bien, ya sabemos un concepto de termómetro como instrumento y lo que es la definición más apropiada a lo que es temperatura. Bien, luego nosotros encontramos muchas escalas termométricas, bien, muchísimas, muchísimas. Entre ellas yo les puedo decir que las más necesarias o las que más se implementan son las tres principales. Por ejemplo, ¿cuáles son las escalas termométricas? Son aquellas en las cuales yo puedo ubicar la cantidad de calor o de temperatura de un cuerpo. Por ejemplo, tenemos, atentos aquí, la escala Celsius. La escala Celsius se le coloca el grado y se denomina la letra C. ¿Ya? La letra C. La escala Fahrenheit se le coloca el grado y se ubica con la letra F. ¿Ya? ¿Estamos viendo? Con la letra F. Escala Celsius con la letra C, debidamente con su grado. Fíjense que aquí le coloco ese circulito, ya, para que diga grado Celsius. Fahrenheit, grado Fahrenheit, ya. Vamos a definirla. ¿Cómo definimos nosotros la escala Celsius? Esta escala, anteriormente llamada centígrada, a una atmósfera, visualícenlo aquí, a una atmósfera de presión, el agua, como el hielo, se encuentra a 0 grados Celsius y el agua hirviendo se encuentra a una temperatura de ebullición a 100 grados Celsius. A 100 grados Celsius. A esto, a su vez, era una o la que más se utiliza en lo que es Latinoamérica, esta escala para calcular todo lo que es la temperatura a nivel global. Bien, a nivel, por ejemplo, suramericano, dando un ejemplo. Bien. Profesor, ¿cuál es el punto mínimo
de fusión del agua queda a 0 grados Celsius, ¿ya? Pero a su vez, cuando yo le aplico calor, hierve, esa primera hervir está a 100 grados Celsius, ¿bien? Que es su temperatura de ebullición. Profesor, la escala de Fahrenheit, ¿ya? Ahora, esta escala es muy usada ¿en dónde? ¿Dónde es muy usada? ¿Dónde es muy usada? ¿Qué dice la diapositiva? ¿Estados Unidos? En Estados Unidos de Norteamérica, ¿bien? Esta es la que se utiliza para medir, ya, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo de un estado, Kansas, ya New Jersey, Nueva York, tiene una temperatura 40 grados Fahrenheit, por ejemplo, dando un ejemplo, ¿ya? La cual asigna 32 grados Fahrenheit a la temperatura de fusión del agua y 212 Fahrenheit a la temperatura de ebullición. Vean cómo cambia. Celsius es muy distinta a Fahrenheit, ¿ya? Celsius es muy distinta a Fahrenheit. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Ok, muy bien. Ahora, continuamos. Vamos a continuar. Luego tenemos la escala Kelvin. La escala Kelvin es con la K. Se visualiza con la letra K. Con la letra K. ¿Ya? Esta escala es aceptada como medida en el sistema internacional y no se calibra en función a los puntos ni de congelación ni de ebullición del agua, sino en términos de la energía, es decir, 0K se asigna al cero absoluto, la cual corresponde a menos 273 grados Celsius. En esta escala las divisiones son iguales a la de la escala Celsius y así la temperatura de fusión del hielo es de 273 grados Kelvin. Vean, visualicen. Muy distinto la temperatura del agua de acuerdo a Celsius, a la temperatura del agua de acuerdo a Fahrenheit y a la temperatura del agua a lo que es la escala de Kelvin. Bien, muy bien. Fíjense, yo lo que quiero aquí es que ustedes visualicen cómo se denota cada una de las temperaturas. Bien, ok, me dice fórmulas. ¿Cómo yo calculo de grados Celsius a grados Kelvin? ¿Cómo yo calculo de Kelvin a grados Celsius? ¿Cómo yo calculo de grados Celsius a grados Fahrenheit? ¿Y cómo yo calculo de grados Fahrenheit a grados Celsius? Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Estas son las fórmulas ya que yo voy a utilizar. Fíjense, para yo calcular de grados Celsius a grados Kelvin, ya yo debo utilizar, o en la estructura me dan grados centígrados o grados Celsius más 273. El resultado de esto es la cantidad de transformaciones de grados Kelvin. ¿Ya? Yo les digo a ustedes, calcula, pasa, por ejemplo, transforma de grados Kelvin a grados Celsius, yo utilizo la segunda fórmula, ¿ya? Que me dice, me dan grados Kelvin, ¿ya? Me están dando grados Kelvin, ¿ya? Para calcular grados Celsius, a ese grados Kelvin de cantidad que me dan, yo le voy a restar 273. Fíjense, puede dar menos tanto como tal porque también es aceptada. Bien, pero a su vez, a esa cantidad que me dan de grados Kelvin, yo le resto 273 y calculo grados Celsius. Bien, pasamos con la segunda. Con la tercera. La tercera me indica, pasa de grados Celsius a grados Fahrenheit. Pasa de grados Celsius a grados Fahrenheit. Yo le digo, por ejemplo, Luana, pásame o transfórmame la sustancia como el alcohol, por ejemplo, de grados Celsius a grados Fahrenheit. Yo doy la estructura del mismo ejercicio, se da grados Celsius por 1.8, ¿ya? Por 1.8, o yo primero saco esto. Saco primero esto, 1.8 más 132, más 32, ¿qué digo? ¿Ya? 1.8 más 32, a eso me va a arrojar un resultado, ¿ya? Y a ese resultado yo lo voy a multiplicar por lo que me está dando en grados Celsius para llevarlo a lo que son los grados Fahrenheit, ¿ya? ¿Estamos viendo? Ya vamos a ver ejercicio. Luego, la cuarta fórmula me indica, pásalo para calcularlo. Te lo dan en Fahrenheit, llévalo a grados Celsius, ¿ya? Entonces lo llevas a grados Celsius. ¿Qué pasa?
Entonces ahora, grados Celsius ya es igual a grados Fahrenheit menos 32. Este resultado lo voy a dividir. Esta es una división. Ya lo voy a dividir entre 18. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fórmulas. Estas son solamente fórmulas. Yo les digo, por eso que quiero ingresar a ejercicio. Yo a ustedes les esta fórmula, por eso que se las coloqué aparte. Imprímanla, cópienla, apréndansela porque se puede aprenderse. No está nada difícil. Con esta fórmula yo puedo realizar las transformaciones de temperatura. Ya que no es nada difícil. Ya vamos a ver el por qué no es difícil. Bien. Muy bien. Vamos a avanzar aquí. Para ingresar a lo que es ejercicio que quiero que vean. ¿Ve? Esta fórmula imprímanla, por favor. Copien. Dice, vamos aquí a la primera. Atentos aquí. Ejercicios propuestos. Ok, sí, Brigitte. Ok, me dice, convertir 100 grados Fahrenheit a grados centígrados o a lo mismo que nosotros definimos como grados Celsius. Pregunto yo, de acuerdo a las fórmulas que nosotros hemos trabajado, que ustedes han visto anteriormente, ¿cuál es la fórmula que me permite llevar a mí de grados Fahrenheit a grados Celsius? ¿Cuál de estas fórmulas? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La última. La 4, que me lleva de Fahrenheit a grados Celsius. Bien, ¿qué dice? Es grados Celsius igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 18. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago? Lo que hago es, me están dando, visualizo, me están dando el Fahrenheit para sustituirlo en la fórmula. ¿Me lo están dando, sí o no? Sí, me lo están dando, correcto. Ahora, a ese resultado de 100, que 100 grados Fahrenheit, yo le voy a restar 32, ¿correcto? Le voy restando 32 para poderlo ir viendo. ¿Cuánto da 100 menos 32? ¿Cuánto da? 100 menos 32. 68. 68, correcto. Vamos a colocarlo aquí. Me da 68. Luego, 68 entre 1.8, porque vean que esta es la fórmula, fíjense la fórmula. Entre 1.8, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 68 entre 1.8, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Hay que practicar matemáticas, chicos, división. Fíjense, el resultado como tal me da, ese resultado que yo saco de la resta, lo voy a dividir entre 1.8, ¿ya? Y esto me va a dar 37,77. ¿Ya? Ajá, muy bien. Me da 37,77. Redondeado. ¿Cuánto es esto en redondeado? 37,77, ¿cuánto es? Yo puedo decir que es 38 o viceversa, el segundo, que lo redondea, que me va a llevar al primero a 8. Entonces, redondeado va a ser 37,8. Es la transformación de 100 grados Fahrenheit a centígrados, por ejemplo, en este caso. Bien. Solamente sustitución en fórmula. No hay nada que ustedes tengan que calcular, solamente dividir, que es lo más básico que ustedes pueden hacer. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Chuchón, Eduardo. Profesor. Ajá, te escucho. No entendí muy claro. ¿Podría volver a explicar una vez más, por favor? Claro, porque si estás ingresando tarde, hijo. Si estás ingresando tarde, ¿cómo comprendes la primera temática? Eso pasa cuando ingresamos tarde. Fíjate, las fórmulas que yo debo utilizar para no borrarlo aquí son las siguientes, para yo calcularlo, ya de unidades, de grados Kelvin, de grados Celsius a grados Kelvin, de grados Kelvin a grados Celsius,
de grado Celsius a grado Fahrenheit y de grado Fahrenheit a grado Celsius. Es lo que es temperatura. Bien. Luego, con estas fórmulas, yo voy a calcularlo o yo voy a transformarlos para ubicarlo. Fíjate. A mí me dicen a mí aquí, transforma o convierte 100 grados Celsius, 100 grados Fahrenheit a grados centígrados o a grados Celsius, ¿ya? La fórmula, si tú te fijas en la fórmula de tu material, te dice que para llevar a calcular de grado Fahrenheit a grados Celsius, yo utilizo la fórmula 4, de acuerdo a tu material. Ahora te dice, la fórmula te dice, grado Celsius igual a grado Fahrenheit menos 32 entre 18. Pregunto yo, ¿te dan o no te dan el grado Fahrenheit? ¿Te dan o no te dan el grado Fahrenheit? Sí te lo dan. Me lo están dando, correcto. ¿Cuánto es? ¿Cuánto equivale grado Fahrenheit? Sustituyen la fórmula. 100, correcto. Porque me los están dando aquí. 100 grados Fahrenheit. Ahora te dice, la fórmula le tienes que restar, de acuerdo a la fórmula, menos 32. Eso te va a dar, ahora, saca primero eso, el paréntesis. Eso te va a dar 68. Puedes verificarlo. 100 menos 32. ¿Ya? A su vez, 100 menos 32, 68. Ahora te dice, ese resultado lo vas a dividir. Lo divido. 68 entre 1.8 es 37,77. Redondéalo. Si no desean redondearlo, no hay ningún inconveniente. Yo les recomiendo que lo redondeen como tal. Redondeen al segundo, porque el segundo va a redondear al primero, para que sea unificado solamente de uno solo. Bien, sí, en algunos casos. Y por lo tanto, 68 entre 1.8, de acuerdo a la fórmula, es 37,77, es decir, 37,8. Bien, bien, de Alessandro. Sí, profesor. Sí, más claro. Es convertirlo. No hay nada difícil. Ya ustedes verán. Por eso, tengan la fórmula a la mano, porque la fórmula les va a indicar todo. La fórmula les va a decir cómo lo van a transformar. Luego dice, ejemplo 2, ¿ya? Te dice, convertir grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿Qué fórmula que me dio el profesor Luis voy a utilizar para transformarlo? De acuerdo a esto, para no borrarlo. Me están diciendo, de grados Celsius a grados Fahrenheit. La primera me sirve. No, La segunda me sirve. tampoco. La tercera me sirve. Sí. Y me sirve porque me están dando grados Celsius y me permite llevarlo a grados Fahrenheit. Ahora, ¿qué hago? Lo que hago es sustituirlo. Mi fórmula, de acuerdo a la fórmula, me indica, ¿ya? Fahrenheit es igual a 1. En este caso, a 1.8, ¿ya? Más 32. Fíjense, 1.8, a esto recuerden que primero el grado Celsius, fíjense, el grado Celsius que me están dando, ya que en este caso la misma fórmula lo indica. Vamos a la para que ustedes lo visualicen. Vean cómo es la tercera, dice grados Celsius por 1.8 más 32. Es lo mismo que estamos haciendo aquí, 1.8 más grados Celsius es lo mismo que estamos haciendo. El orden de los factores no altera el resultado. Bien, por lo tanto, ahora yo debo sacar primero esto para luego multiplicarlo, ¿correcto? Para luego multiplicarlo de acuerdo a la estadía. Entonces digo, sustituyo grado Fahrenheit 1.8, que es lo mismo que yo diga. Vamos a anotarla aquí. Es lo mismo, repito, que yo diga grados Celsius por 1.8 más 1.32. Es lo mismo que yo diga grados Celsius, ¿ya? Es igual a 1.8. ¿Qué más dice la fórmula? Por o más. Multiplicación. Ajá, por grados Celsius. Esto es lo mismo que yo diga. Es lo mismo que yo diga. Menos o más. Más. ¿Cuánto? 32. ¿Ya? Es lo mismo que yo digo. Fíjense. Fíjense que estoy trabajando con la fórmula 3. Ya, 1.8. Ya, es lo mismo que yo vaya haciendo esto. ¿Bien? Para calcularlo aquí. Ah, ya va que estaba grados. Sí.
Más 32, fíjense. Pero es lo mismo, vamos a trabajarlo así para que no se confundan, ¿ya? Es lo mismo que yo vaya haciendo. ¿Ahora qué hago? Para no, porque es lo mismo, es la misma estructura. ¿Ahora qué hago? Ahora lo que hago es sustituir. ¿Cuánto me dan de grados Celsius? Pregunto yo. 100. Me dan 100. 100. Voy colocando 100, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, más 32. Pregunto yo. 1.8, 1.8, ¿de dónde sacamos ese 180? Pregunto yo. Analicemos el resultado. ¿De dónde sacamos el 180? ¿Dónde De la lo multiplicación de De 1.8 la por 100. multiplicación, correcto. Aquí estamos multiplicando. 1.8 por 100 me va dando 180, de acuerdo a la fórmula, ¿correcto? Profesor, ¿de dónde sacó ese 100? Porque ya me lo están dando y en la fórmula te indica el grado Celsius. Ahora, 180 más 32, porque la fórmula me indica que esta variable no cambia, más 32. Ahora, 180 más 32, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 212. Me da 212, ¿qué? ¿Grados qué? Grado Fahrenheit. Grados Fahrenheit. Y ya calculé el grado Fahrenheit. ¿Se fijan lo fácil que es? Vamos ahora a convertir. No, vamos ahora de grados Celsius a grados Kelvin. ¿Qué fórmula utilizo yo? De acuerdo a lo que vimos. Grados Kelvin, de grados Celsius a grados Kelvin. Ya, de grados Celsius a grados Kelvin. La primera me sirve. De grados Celsius a grados Kelvin. ¿Me sirve o no me sirve la primera? Sí. Sí. Grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Entonces, a lo que hago. ¿Me dan grados Kelvin? ¿Me están dando grados Kelvin para sustituirle en la fórmula? Sí. Grados Celsius, ¿me los están dando? Sí. Y entonces lo que yo hago es sustituirlo. ¿Cuánto equivale el grado Celsius aquí? 90. Menos 90. Fíjense, no nos comamos el menos. Aquí está el menos. Menos 90 grados Celsius. Más, ¿qué me indica la fórmula? ¿Qué me indica la fórmula? Es lo mismo, si ustedes se fijan, mi fórmula me indica más 273, es lo mismo. Aquí, por ejemplo, yo les coloco la coma porque redondeado 273,15, redondeado completo, ¿cuánto es? 273. Es lo mismo que yo les diga aquí 273. No hay ninguna falla, pero es 273. Se le coloca como 15 para que ya yo se lo coloco en la fórmula otra directamente, ya en este caso resumido como tal. Bien, bien. A su vez, redondeados, ya se los doy en la fórmula. Ahora, ¿qué hago? Lo que hago es la suma. Menos 90 más 273. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Me da menos o sumo o resto. ¿Qué pasa con la simbología? Signos diferentes, ¿qué pasan? Se restan. Te restan. Fíjense, menos, tienen el menos y tienen el más que lo acompañan, por lo tanto, va a ser resta. Signos distintos se restan, signos iguales ya se suman. Fíjense, menos, más, ya yo sé que directamente esto se convierte en una resta. Ahora, ¿qué hago? 90 menos 273,15, ¿cuánto da? 183.15. 183.15, ya, grados Kelvin. Si yo me voy a redondearlo, ojo, si ustedes me lo dejan hasta aquí, no es que esté mal. No es que esté mal, pues me dicen, por eso tengo que redondearlo. No hay ningún problema. Pero en el redondeo, esto es 183,2. De las dos formas pueden hacerlo. De las dos formas pueden hacerlo. ¿Se fijan lo fácil que es? Solamente sustituirlo en la fórmula. Solamente sustituir en fórmula.
No tienen que hacer cálculos grandes, solamente, bueno, multiplicar, si es sumar y si es dividir. Bien, vamos con la que sigue. Convertir 50 grados Kelvin a grados Celsius. ¿Cuál es la fórmula que yo utilizo? ¿Cuál es la fórmula? Vamos a buscarla, por eso que les digo, apréndansela y cópienla, porque para mañana necesito que ya la tengan aparte en una hojita. ¿Ya? Ok, me dice, grados Kelvin a grados Celsius. Busco grados Kelvin a grados Celsius. La primera me sirve. Sí. De grados Kelvin a grados Celsius. ¿Me sirve? No. La segunda. No me sirve la primera. Por lo tanto, me sirve la segunda que me dice que grados Celsius es igual a grados Kelvin menos 273. Ahora, ¿qué hago? ¿Me están dando grados Kelvin? Sí. Ahora lo que hago es sustituirlo. ¿Ya? Lo que hago es la sustitución. ¿Cuánto equivale grados Kelvin que me están dando? 50. 50. Dando 50. Ya, recuerden que no está ni menos ni más. Fíjense la diferencia. Ahora, lógico que si no tiene 1, que si tiene, por ejemplo, aquí se sobreentiende que está un positivo más, ya ustedes saben que se va a restar. ¿Ya? Porque va a queda el signo negativo. ¿Qué va a quedar? El signo negativo. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago? Menos 273,15 o igual que yo diga 273, porque recuerden que en el otro se lo redondeo completo. No hay ningún inconveniente. Ahora, 50 menos 273,15, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 123,9. 123,9. ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. Negativo, porque la ley indica restas y se conserva el signo del número Mayor. mayor. Por lo tanto, va a quedar el resultado menos 223,9 grados Celsius o grados centígrados. ¿Fácil o difícil? ¿Vieron lo fácil que es? Solamente sustituir en fórmulas. No hay nada que ustedes tengan que despejar porque ya yo les despejé todo directo. Ya ustedes tienen la fórmula para que a ustedes se les haga más fácil las transformaciones de temperatura. ¿Ya? Vean que las tienen en sus distintas escalas, en Fahrenheit, en Kelvin, en grados Celsius. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Una? Muy bien, vamos a avanzar. 4 minutos, correcto, si nos da tiempo para avanzar en el otro. Si tienen alguna pregunta, díganlo. No esperen al finalizar, porque de esto recuerden que va la tarea auténtica que viene, la tarea auténtica final de la octava. Ejercicio. Les toca a ustedes y lo verificamos, ¿ya? Que esta es la primera parte. Vamos a realizar hoy las transformaciones dadas de Fahrenheit a centígrados, de grados Celsius o grados centígrados a grados Fahrenheit, de grados Celsius o centígrados a Kelvin y de grados Kelvin a lo que es grados Celsius. ¿Ya? Son las primeras partes de esto. Esto es fácil, lo podemos hacer hoy. Podemos avanzar porque sí tenemos tiempo. Bien. Y luego dice, completa la siguiente tabla que indica las temperaturas registradas en un día para algunas ciudades del mundo. Van a registrar, este cuadro lo podemos avanzar hoy. Por ejemplo, ¿cómo será la temperatura en París, en México, en grados Fahrenheit? Ahorita, ¿cómo será? Si me lo están dando de grados Celsius, yo lo llevo a... ¿Cómo será ahorita? A la Ciudad de México, en grados Fahrenheit. Trabajo con la conversión que hemos trabajado. ¿Cómo será la temperatura en Kelvin en México, en el DF? ¿Cómo será la temperatura de París en grados Celsius ahorita? ¿Cómo será Con la fórmula. Ajá, en grados Fahrenheit o cómo será en Kelvin? ¿Ya? La misma sustitución que se les va dando. Ahora, ¿cómo será si me están dando grados Kelvin? ¿Cómo será grados Celsius? ¿Ya? ¿Cómo será Fahrenheit? Cada una de las ciudades como tal.
registradas en un día para algunas ciudades del mundo. Pueden investigarlo, porque también para que no se, para que dosifiquemos tiempo, pueden investigarlo. ¿Cómo será en cada una de las temperaturas, en cada una de las conversiones de ellos? Bien. Para asar un pollo se necesita que la parrilla alcance una temperatura de 374 grados Fahrenheit. ¿A qué temperatura debo fijar el graduador para asar el pollo? Si la graduación está en grados centígrados. Elige la opción correcta. La 4. En la escala de Kelvin, tal. 2. El aumento del volumen que experimenta el cuerpo cuando recibe energía, tal. Eso lo vamos a ir resolviendo, ¿ya? En lo que es la parte de indaga. La temperatura a la cual hierve el agua en la cima del Himalaya es de 8.400 metros. Ya es igual que el nivel del mar, por debajo, menor del nivel del mar. El proceso por el que se transmite el calor de un punto a otro sólido se llama, ¿ya? Y cada uno se va eligiendo. Estas son las actividades como tal que avanzamos hoy y mañana aclaramos dudas referente a eso. ¿Bien? ¿Listo? Avanzamos entonces con esto. Nos enlazamos nuevamente. ¿Ya? Nos enlazamos para avanzar con esto. Vayan resolviendo la primera parte y yo luego lo vamos verificando. Ya, lo quiero ver trabajando en la primera parte.